guerras y propuso, en general estudió con clásicos, con, con esperen que no encuentro Ramos, no sé dónde está. Con economistas clásicos, pero él realmente con el tiempo se corrió un poquito, si bien por supuesto es un economista capitalista, absolutamente. Lo que pasa es que dentro de esta biblioteca que hay de economistas en el mundo, bueno, hay evidentemente miradas diferentes, y esta mirada diferente la constituyó la proposición de Keynes en el siglo XX, que desde mi punto de vista es uno de los economistas más importantes que ha habido, que hemos tenido en el siglo XX. Y realmente no solamente desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista práctico también, ¿no? Dentro de la biblioteca de la economía capitalista, por supuesto, es quien está en una posición más crítica con respecto a la ortodoxia que había dominado durante un siglo y medio a la, a la economía del mundo, ¿no? Es británico, siempre el Reino Unido ha sido como la cuna de la economía mundial, donde se transforma, claro, es la cuna de la revolución industrial, y por lo tanto de allí también surgieron los primeros pensadores que reflexionaron sobre economía y la constituyeron como en una ciencia, ¿no? Porque antes tenía más bien una idea de arte, digamos, ¿no? Así que evidentemente tenía que nacer en un sitio en donde el desarrollo, la ruptura con el mundo medieval, el mundo feudal, el dominio de la energía, hiciera que se pudieran generar bienes a otra escala, y por lo tanto que nació, o sea, el proletario como tal, una figura que por supuesto nace con la revolución industrial. En ese sentido, digamos, él estudia en esa escuela, pero con el tiempo va a proponer una ruptura, básicamente a partir de analizar cómo se puede promover el desarrollo como elemento que apuntale el empleo, y, y de esto ver qué relación tiene con la inflación. Así que bueno, en general es una figura muy, muy citada, es una figura que realmente dio respuestas para para la salida del crack que implicó el 29 de octubre de 1929, el jueves negro y el viernes negro, donde hubo un crack mundial, y por lo tanto las herramientas que propuso ayudaron a que el mundo pudiera salir, el mundo de la economía, digamos, ¿no? Porque realmente el desempleo fue muy alto, se paró la actividad económica, el consumo disminuyó a niveles impensados, y a partir de eso él promueve algunas ideas que nosotros vamos a tratar de, de desglosar para ver en qué se sitúan. En general no es alguien que tenga una mirada, digamos así, crítica, pero para pelearse a muerte con los clásicos, sino que lo que él plantea, digamos, que el tema de la desocupación, el equilibrio, la estabilidad económica, en general los clásicos la planteaban como que todo iba a encontrar su lugar en un largo plazo. Y entonces a él ahí acuñó una frase que es muy conocida, que les respondió diciendo, bueno, no, a largo plazo todos estaremos muertos, o sea que lo que realmente debemos buscar son soluciones en un plazo más corto, porque la vida de la gente es finita, y por lo tanto no podemos pensar en que una crisis se pueda mantener durante 20 años o 30 años, que es por ahí la vida activa de una persona. Así que en ese sentido, digamos, él planteó algunas herramientas que están situadas en esto de cómo estimular la demanda, porque en general los clásicos siempre se habían parado del lado de la oferta, ¿no? Entonces, en general siempre habían pensado de que la oferta de bienes debía crecer a tal punto de hacerse cada vez con mayor eficiencia y por lo tanto con costes menores,
y por lo tanto podés satisfacer toda la demanda. Pero ellos trabajaban siempre sobre la oferta. Por primera vez viene un economista dentro del capitalismo que trabaja desde la demanda diciendo esto no lo resuelve solamente la oferta. ¿Por qué? Porque si no estimulamos la demanda, ¿quién va a comprar los bienes que eficientemente produzca la oferta? Entonces, en ese sentido, digamos, planteó en el libro, que es de General Theory of Employment, Interest and Money, que es un libro que por acá lo tengo y en la clase que viene vamos a leer algunos párrafos para darle un poco de carnadura, digamos, a este tema, ¿no? Esto es lo que le he planteado acá en el ingreso, en general de qué habla él, de cómo la demanda debe jugar un rol y en ese rol de la demanda debe tener presente el Estado un rol fundamental. Acá les he incrustado yo un programa del canal Encuentro, que ustedes después lo van a ver todo, pero nosotros vamos a ver una partecita ahora, eh, que voy a pasar a compartir con ustedes. Ahora sí. A pesar de formarse con los grandes profesores marginalistas de su... ¿Se escucha? ¿Lo escuchan? No está muy alto el volumen, pero es el volumen que tiene. ¿Se escucha? Sí, profe. Tiempo, Sí. Keynes se aleja de las ideas dominantes para explicar la recesión y el desempleo prolongado de su tiempo. En 1936 publica su obra fundamental, La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, donde hace una descripción completamente nueva del sistema capitalista y recomienda una fuerte intervención del Estado en los mercados para superar la crisis. Según el razonamiento marginalista, el desempleo puede ser voluntario o involuntario. Es involuntario o no deseado por dificultades momentáneas de la economía, por el tiempo que demoran los trabajadores en encontrar un nuevo empleo o por el tiempo que necesitan los jóvenes para acceder a su primer empleo. Es decir, para los marginalistas, el desempleo involuntario es originado por motivos menores y fundamentalmente pasajeros, transitorios. El resto del desempleo es siempre voluntario, por voluntad de los propios trabajadores que prefieren el ocio al empleo o por las regulaciones que traban el funcionamiento del mercado. Estas regulaciones pueden ser los convenios colectivos de trabajo o el salario mínimo. Según el pensamiento marginalista, si los trabajadores, organizados en sindicatos, y el Estado no interfirieran en el mercado laboral, los salarios podrían bajar libremente hasta el punto en el que desaparecería el desempleo, ya que a un salario menor, los empresarios estarían siempre dispuestos a contratar más trabajadores. Keynes se opone a esta tesis, afirmando que el desempleo involuntario o no deseado puede ser permanente, no solo transitorio. Observa que a pesar de ofrecer su fuerza de trabajo a salarios más bajos, los obreros de los países azotados por la crisis tampoco consiguen empleo. Y afirma que esto se debe a que la demanda efectiva es insuficiente. Para el pensamiento marginalista, el motor que da movimiento al sistema
se encuentra en la oferta de bienes de la economía, en la producción que se realiza en las fábricas. La ley de Say sintetiza ese pensamiento hasta entonces dominante al afirmar que toda oferta crea su propia demanda. Los empresarios producen en sus plantas utilizando toda la capacidad de sus instalaciones y contratando los trabajadores necesarios para producir al tope. Los marginalistas aseguran que esta oferta total de bienes está creando también la demanda. Y esto funcionaría así. Como consecuencia de la actividad productiva, los trabajadores reciben salarios, los propietarios de la tierra reciben la renta y los capitalistas obtienen beneficios. Con estos ingresos, las familias de trabajadores, terratenientes y capitalistas compran bienes, es decir, generan una demanda para la economía. Keynes invierte la ley de Say y asegura que es la demanda la que crea la oferta. No es cierto que los bienes producidos encuentren siempre quien quiera comprarlos. Es posible que los productos no puedan venderse o que la demanda sea persistentemente insuficiente en relación con todos los productos que se ofrecen en el mercado. La demanda de bienes que se realiza en un país tiene dos motivos: el consumo y la inversión. El consumo depende del ingreso de las familias, los salarios de los trabajadores, los beneficios de los empresarios y las rentas de los propietarios de la tierra. Cuanto más altos sean los ingresos de trabajadores, empresarios y propietarios, cuanto más dinero tengan en sus bolsillos, mayor será su consumo. Pero el conjunto de todas las familias no gasta todo sin consumo. Algunas están en condiciones de destinar una parte importante al ahorro. La proporción del ingreso que el total de las familias destina al consumo se llama propensión a consumir. Cuando los ingresos de la familia aumentan, el consumo se incrementa, pero la propensión a consumir tiende a ser cada vez menor, pues las familias destinan cada vez mayor proporción de su ingreso al ahorro. En las sociedades en las que la distribución del ingreso es muy desigual, la propensión al consumo es menor que en las sociedades igualitarias, porque la mayor parte de la riqueza se concentra en las clases privilegiadas, que destinan al consumo una parte menor que las clases postergadas. Por este motivo, Keynes cree en una política de redistribución del ingreso en beneficio de las clases más postergadas. De esta manera, se impulsa el consumo y, en consecuencia, la demanda efectiva, la producción y el empleo de la economía. El otro componente de la demanda es la inversión. La inversión no depende de las familias. Los empresarios invierten cuando compran áreas e instalaciones para aumentar, mantener o mejorar la producción. Y lo hacen dependiendo de cuánto esperen ganar. Si creen que la economía irá bien y sus ventas se incrementarán, esperarán embolsarse abultadas ganancias. Por lo tanto, aumentarán su capacidad productiva demandando bienes de inversión y contratando mano de obra. Si los empresarios ven un horizonte gris, optarán por quedarse con el equipamiento existente o dedicarán pocos recursos a la adquisición de uno nuevo. Como el futuro es incierto, las expectativas de los empresarios son poco predecibles. Los niveles de actividad y empleo dependen de un factor psicológico imponderable, incontrolable e inestable. Keynes llama a estos estados de ánimo los espíritus animales de los empresarios. Si los empresarios tienen expectativas negativas sobre el futuro de la economía, la inversión será pequeña y una parte de la oferta quedará siempre sin vender. Cuando la demanda efectiva se encuentra reducida por la crisis, los empresarios producen menos de lo que podrían si operaran al tope. Por más bajos que sean los salarios, los empresarios no contratarán más trabajadores
porque no tienen a quién vender su producción. Ese desempleo provoca que cada vez se consuman menos productos, lo que lleva a un círculo vicioso de estancamiento. Para Keynes, si el Estado no interviene apuntalando la demanda efectiva, el mercado, por sí solo y espontáneamente, no podrá retornar a su equilibrio y profundizará el estancamiento. Si bien el interés del empresario individual es reducir al máximo los salarios de sus trabajadores, el sistema capitalista en su conjunto necesita que los trabajadores reciban buenos salarios para que puedan consumir y generar demanda. Entonces, la clave para Keynes está en la demanda efectiva, la cantidad de bienes y servicios que los consumidores realmente adquieren en el mercado en un tiempo determinado y a un precio dado. El Estado es llamado por Keynes a impulsar la demanda efectiva. Para combatir el desempleo, Keynes sostiene que el Estado debe intervenir incrementando la demanda efectiva. Si la demanda efectiva aumenta, los empresarios estarán dispuestos a aumentar la producción, a utilizar sus plantas al tope y para ello deberán contratar cada vez más trabajadores. El Estado cuenta con dos herramientas para aumentar la demanda efectiva: la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal se traduce en el manejo del gasto público y de los impuestos. Con la realización de importantes obras públicas o de infraestructura, el Estado aumenta el componente inversión de la demanda, complementando o sustituyendo la inversión de los empresarios. Los trabajadores contratados, antes desempleados, disponen ahora de un ingreso que destinarán a aumentar también el consumo. Si se construyera infraestructura destinada al transporte o a la energía, estos trabajadores estarían incluso contribuyendo a la futura inversión privada porque reducirían los costos como flete y energía. El Estado interviene otorgando una asignación a las familias de los trabajadores desempleados y lanzando una serie de obras públicas que emplean a muchos trabajadores. En poco tiempo, las familias ven incrementados sus ingresos y junto con ello crece también el consumo. Marina comienza a recibir más pedidos de sus distribuidores. Pronto volverá a contratar a los 5 trabajadores despedidos y a producir 100 pares por día. Su ingreso se incrementa y vuelve a destinar una parte importante al ahorro. Marina cree que la demanda crecerá mucho en el futuro. Por eso, debe ahora decidir si destinará ese dinero disponible a modernizar su planta para incrementar la producción o si le conviene conservarlo en el banco como inversión especulativa. La otra herramienta de que dispone el Estado para alentar la demanda efectiva es la política monetaria. Las decisiones de inversión de los empresarios para aumentar la producción no solo tienen en cuenta la rentabilidad que esperan obtener gracias a la adquisición de maquinarias y equipamientos. Los empresarios también comparan las ganancias que lograrán haciendo estas inversiones con la tasa de interés. La tasa de interés les muestra la ganancia que podrían obtener utilizando el dinero disponible para invertir si lo destinaran a inversiones especulativas, como constituir un depósito a plazo fijo. Además, la tasa de interés les muestra a los empresarios el precio que deben pagar al banco para que les otorguen un préstamo destinado a equipar o modernizar su capacidad productiva. Keynes dice que la tasa de interés tiende a permanecer en un nivel demasiado elevado, compitiendo y atentando contra la inversión productiva, y que ese nivel elevado se debe a la preferencia por la liquidez, la preferencia de los inversores por disponer de todos sus ahorros en efectivo
en lugar de realizar inversiones productivas. Este comportamiento, según Keynes, se fundamenta en la incertidumbre que existe en la economía. Entonces, para convencer a los inversores para que realicen plazos fijos, los bancos incrementan la tasa de interés y desalientan, por otro lado, la inversión productiva. Para alentar la reducción de la tasa de interés, incrementar la inversión productiva y con ella la demanda efectiva y el empleo, Keynes propone que el Estado instrumente una política monetaria expansiva. Mediante la emisión de billetes y monedas y su inyección en la economía, el Estado logra que la tasa de interés no sea muy elevada. Si hay mucho dinero en la economía, el precio de ese dinero, es decir, la tasa de interés, tiende a caer. Una tasa de interés baja estimulará a los empresarios a endeudarse con los bancos para invertir, lo que aumentará la demanda efectiva, la producción y el empleo. Bueno, hasta ahí estamos. Me pareció interesante, no sé si lo pudieron apreciar en su magnitud, por supuesto que es un programa de, es un programa es de televisión, por lo tanto es de difusión masiva, pero no sé si han podido apreciar ahí la importancia que tienen algunos elementos que nosotros ya hemos estado viendo, ¿no? Fundamentalmente el manejo de una política monetaria y una política fiscal por parte del Estado para poder alentar la economía. Siempre les comento a ustedes que en economía, digamos, son muy difíciles los ensayos en laboratorio porque no existe laboratorio de economía. El verdadero laboratorio es el contexto sociohistórico, una sociedad determinada en un momento histórico determinado, por supuesto en una economía, en un país. Y nosotros por eso nos valemos tanto de reflejar las ideas y las cosas que estamos viendo en teoría, en macroeconomía, en en la vida real. Por eso si nosotros hoy nos situamos en en el momento que transita la economía argentina, vale perfectamente, digamos, cuáles son las políticas que se están aplicando para poder estimular la demanda, ¿no? Nada más que nosotros estamos cruzados por un proceso inflacionario en donde el mayor ingreso de las familias, el mayor ingreso de los trabajadores, Profe, ¿puede ser que tiene silenciado el micrófono? No le escuchamos, profe, cualquier cosa. Solamente vemos la pantalla. perdón, lo había silenciado para, no lo volví a, compartimos ahora y vemos.
En el material que he compartido con ustedes hoy, fíjense, la clase que viene vamos a ver esto con el modelo ISLM, que en general es el modelo teórico y de curvas, para que ustedes vean cómo el dinero y la economía real de algún modo se cruzan y por lo tanto van generando escenarios en donde la demanda agregada se empieza es posible, digamos, que nosotros podamos apreciar esa política económica que plantea Keynes y la podamos ver en algunos elementos. Pero hoy vamos a ver algunos elementos básicos que hemos visto ahí en el video, y por lo tanto son sustanciales en esta política que lleva adelante o que propone Keynes. Recordemos que esta política económica eh, tuvo mucho éxito en la primera parte del siglo XX y en realidad fue uno de los
Hola, ¿me están escuchando? Sí, profe, se escucha. Bien. Lo que vamos a hacer hoy es repasar algunos elementos centrales que tienen que ver con esta proposición de Keynes. Recuerden ustedes que hizo hincapié básicamente en el rol del Estado en la dinámica de la economía y, por supuesto, tratando de alentar a la demanda, por sobre toda la biblioteca anterior, que se llama marginalista en realidad, porque en general durante un siglo, digamos, de algún modo la filosofía de la ciencia económica estuvo dominado por la idea de los costos marginales, y por eso viene la idea del marginalismo, ¿no? O sea, cuántos factores, es otra historia, cuántos factores hacen falta para producir un bien más. Por eso estaba parado, digamos, en la oferta. A partir de esto, de la proposición de Keynes, él se sitúa en la demanda, y a partir de eso lo sitúa al Estado como un elemento dinamizador. Por un lado, uno de los elementos que van a constituir la demanda agregada, por lo tanto, uno de los elementos que hay que tratar de estimular en la proposición de Keynes, es el consumo privado, ¿no? El consumo privado, en general, refleja el 70% del Producto Bruto Interno, en cualquier economía. ¿A qué se refiere el consumo privado? Al consumo de las familias. Hoy notamos que está deprimido, se sale de una pandemia y de una crisis económica que lleva varios años, y por lo tanto el ingreso de la familia se ha reducido. Entendemos como el ingreso de la familia a los salarios de los trabajadores, a los haberes de los jubilados, a los subsidios directos, indirectos, becas de aliento, asignación, programas, tarjetas, etcétera, que tiene el Estado para dinamizar el consumo. Entonces, la estrategia está puesta en tratar de recuperar consumo privado. El consumo privado, recuerden ustedes, estamos hablando de las familias dentro de la economía argentina, ¿no? Entonces, por eso por ahí a la economía le cuesta salir, porque evidentemente todos los trabajadores, sean trabajadores de cualquier tipo, al margen de quienes están desocupados, y tenemos un retraso salarial, o sea, tenemos un ingreso muy por debajo del ciclo histórico. Por lo tanto, eso también resiente la demanda y resiente la actividad económica. Por eso, una de las políticas que se llevan adelante es el aliento al consumo privado. De otro modo, también se alienta a partir de financiamiento. Entonces, todos estos programas que son ahora 12, ahora 30, etcétera, o pago para turismo, etcétera, están siendo financiados desde el punto de vista del interés por el Estado, por lo tanto, que de algún modo está subsidiando el consumo a corto y mediano plazo, ¿no? El consumo privado es el elemento central de la demanda. Vuelvo a insistir, constituye casi el 70% de la demanda agregada, ¿no? El otro elemento es la inversión bruta o formación bruta del capital, que en general tiene que ver con las inversiones que hacen las empresas para tratar de actualizar su estructura productiva. Entonces, en general, acá estamos hablando de empresas extranjeras que invierten en Argentina, empresas que están en Argentina, sean extranjeras o nacionales, que deciden reactualizar su estructura productiva. Entonces, esta inversión bruta o formación bruta del capital es una inversión que en casi toda la economía del mundo se la toma como sano, de que esté en torno al 20%, al 21%, al 22%. O sea que ya entre consumo privado e inversión bruta de las empresas, ya tenemos un 90 y pico por ciento, 91, 92%. El otro elemento distintivo que propuso Keynes es el gasto público, lo que llamamos gasto de inversión pública. Por eso dice, en general, el Estado se propone de algún modo mejorar la estructura productiva, y ponen en el ejemplo, por ejemplo, las rutas y los puertos y la energía eléctrica. Entonces lo que vamos a tener mayor capacidad de logística, que las empresas se van a ver beneficiadas por eso, y vamos a tener
mejor suministro de energía. Y por lo tanto, las empresas también pueden decidir inversiones en función de que haya posibilidad de energía a un precio razonable y energía disponible. Porque recuerden ustedes que las economías preparan una estructura de energía, en este caso eléctrica o gas o lo que fuere, en función de la estructura productiva que tienen. Y siempre van los estados teniendo planes para poder aumentar esa energía, para poder contactar y para poder convocar a inversiones en función de que hay energía disponible. En la Patagonia, unos de las mineras más importantes de las monedas virtuales se instaló por la disponibilidad de energía y el precio, por supuesto, en ese sitio. Entonces, la energía no es algo que le sobre a todas las economías. Las economías planean la energía en función del desarrollo que tienen planteado. Entonces, el hecho de que el Estado invierta en energía le da una ventaja comparativa para poder sumar a capitales, a inversiones. Con esto sumaríamos, llegábamos 91, 92% de la demanda agregada, suponiendo que esto fuera el 5%, evidentemente estamos en torno al 98% de la demanda agregada. Por último, tenemos las exportaciones netas. La balanza comercial, como ya vimos en la unidad 3, son exportaciones menos importaciones. Y por lo tanto, cuando uno exporta, es buscar consumo afuera. Por eso acá tenemos consumo privado de las familias que viven en Argentina, y acá nosotros estamos buscando consumidores afuera. Y por lo tanto, lo que estamos buscando es exportar. Pero para exportar también tenemos que importar, porque una gran parte de los insumos o de las partes que nosotros necesitamos para producir bienes de complejidad, tenemos que traerlas de afuera. Un ejemplo de ello es la industria automotriz. Entonces, el resultado de estas exportaciones netas es el otro elemento que se trata de dinamizar para poder, o sea, tener una balanza comercial positiva, porque también implica el ingreso de dólares. Digamos, la economía argentina no implica, por lo tanto, los dólares los tiene que conseguir a partir básicamente de las exportaciones, y dentro de las exportaciones también incluimos el tema del turismo. Si nosotros recuperamos el turismo, podemos recuperar el ingreso de dólares, que es el modo que tenemos de tener divisas o bien de exportar. ¿Se entiende? El otro elemento por el cual podríamos conseguirlo es a través de un préstamo, cosa que hoy está bastante dificultoso porque Argentina está discutiendo renegociar una deuda en la cual, digamos, no tiene acceso al crédito, básicamente porque el crédito se lo dieron y el dinero se fumó en una bicicleta financiera. Por lo tanto, estos son los elementos que cuando hablemos de demanda agregada y ustedes traten de armar un mapa conceptual para recordar de qué se trata, es el elemento en el cual nosotros sumamos el consumo de las familias, en la situación en la que esté, en la situación temporal, digamos, histórica en la que se encuentre, porque hay momentos que hemos tenido niveles de consumo muy importantes. El ingreso, históricamente, nosotros hemos tenido salarios en torno a los $800 en Argentina, y hoy estamos $250 por lo menos abajo. La inversión, la convocatoria al capital, sea el capital nacional o el capital extranjero, para desarrollar la economía, el gasto público, que es la actividad del Estado para tratar de, por supuesto, generar puestos de trabajo y mejorar la infraestructura productiva, y las exportaciones, que es este elemento, el resultado de la balanza comercial, que por supuesto, por ejemplo, hoy en Argentina tenemos una balanza comercial que va a ser quizá positiva en unos 10.000 millones de dólares. Pero de todos modos, esos dólares que se consiguen ahí son dólares que reclama la inversión bruta o la formación de capital, digamos, para conseguir insumos extranjeros, y por eso demanda de esos dólares, ¿no? Fíjense ustedes que si nosotros vamos, por ejemplo, en Europa, donde en los países que integran la zona euro, en general tienen una moneda para todos, por lo tanto, la política monetaria, el Estado ha renunciado a la política monetaria, o la política monetaria está planteado a nivel de Europa. Entonces yo en Italia no puedo discutir yo qué hacer, cómo multiplico las liras para poder llevar adelante una política de este tipo, porque he renunciado a la lira,
en Italia y tengo un euro, y el euro lo define al peso que tiene, el peso económico que tiene el euro, el Banco Central Europeo en Alemania. Entonces solamente el Estado le queda la política fiscal. Por eso la política fiscal, ¿desde qué punto es importante acá? Yo necesito política fiscal, cobrar impuestos para generar ingresos públicos para poder sostener este gasto público. Pero yo, si aumento mucho los impuestos, voy a atenuar o disminuir el consumo privado. Por lo tanto, tengo que tener una política en la cual, desde el punto de vista fiscal, yo tenga presiones sobre los sectores que tengan posibilidad de contribuir y le baje la presión tributaria al consumo para tratar de tener ingresos públicos, alentar políticas de estímulo a través de políticas estatales de inversión pública, y por otro lado facilitar el consumo privado a través de bajarles el impuesto al consumo. Renuncia a su política monetaria y por lo tanto ellos no pueden trabajar sobre tasas de interés, porque por ejemplo el Estado acá, si yo quiero dinamizar la inversión bruta, lo que yo debo hacer es bajar la tasa de interés. ¿Para qué? Para que básicamente los inversores, las empresas, tomen créditos y por lo tanto inviertan. Y por lo tanto, ¿qué hago yo? Bajo la tasa de interés. Entonces, si yo bajo la tasa de interés, hay menos propensión al ahorro, que es otro elemento que planteó Keynes, que tiene que ver con qué, con bajar la tasa de interés para que no sea tan atractivo el ahorro y por lo tanto se consuma. Y el Estado trabaje tratando de bajar la tasa de interés para que las empresas accedan e inviertan y planeen producciones a más escala en el futuro. No sé si digamos, la piedra angular de esta materia, de esta bolilla, reside en este elemento. Por eso me interesaría que ustedes me hagan una apreciación, si se comprende. Sí, profe. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Bueno, respóndanme, porque no veo fotos, no hay, digamos, digo, está claro más o menos, al margen se comprende, digamos, dónde está la piedra angular del planteo, digamos, de Keynes en demanda agregada. Sí, profe, se entiende. Sí, profe, yo lo había perdido un ratito, no sé si fui yo o todos, como que se traba. Lo que nosotros hicimos es tratar en este capítulo, lo que hacemos nosotros es tratar de situar como un elemento, por lo menos reconocer, cuando hablamos de demanda y hablamos de esta proposición de Keynes, que dice Keynes, digamos, por primera vez patea el tablero de los economistas capitalistas, y él también es capitalista, pero en vez de hacer hincapié tanto en la oferta, que ha sido el elemento en el cual ha pensado el capitalismo, hoy se sitúa en la demanda. Entonces, cuando nosotros hablamos de la demanda agregada, hablamos de una cantidad de elementos que intervienen para ponerle carnadura, para ponerle cuerpo a esa demanda agregada. ¿Qué es la demanda agregada? Bueno, por eso lo situamos en estos 4 elementos. El consumo de las familias por un lado. Por eso es importante en este consumo privado de que el Estado pueda recuperar puestos de trabajo, porque si se recuperan puestos de trabajo... Profe, tiene que ver ahí con un poco lo que explicaba el video, que era de que según el sistema anterior a esta propuesta estaba enfocado en lo que uno oferta, digamos que el motor era oferto, tiene que haber alguien que compre eso, y con esto que pateó el tablero en el sentido de, está en que los grupos que invertían, digamos, que teóricamente
o la desigualdad económica que tenemos en salario, los grupos que más acceso tienen o mayor nivel tienen son los que menos consumen, digamos. O sea que el motor está en toda esta gestión de la gente, digamos, de promover el consumo y la inversión, digamos, por parte de las empresas. Esto es un lindo ejercicio para hacer, y todos y todas, porque ustedes van a trabajar en unidades productivas. Entonces yo por eso les digo, a ver, ¿dónde me sitúo? Porque si yo tengo una pyme que se dedica a fabricar manteca láctea, dulce de leche, manteca, margarina, etcétera, y algunos quesos, y tengo una pyme en general donde proceso no mucho, supongamos 10.000 litros de leche por día, en realidad quien estoy pensando yo en que el consumo de las familias mejore para que yo pueda, planear una producción en función de asistir a esa demanda. Para que el consumo, porque digamos, yo en esa pyme, donde quizás vayan a estar muchos y muchas de ustedes en futuro, en general van a estar pensando en el consumo local, no van a estar pensando en la exportación. Entonces, si yo en el consumo local estoy pensando, yo quiero que la gente tenga trabajo, que la gente tenga subsidios para consumo, que la gente tenga buenos salarios, que aumente la ocupación. Por lo tanto, ¿por qué? Porque ahí se van a producir elementos de la demanda de lo que yo produzco. Ahora, si yo soy dueño de una gran empresa alimentaria y por lo tanto exporto una buena parte de lo que yo produzco, quizá el consumo local me influya o me interese en parte, porque yo estoy pensando en el consumo internacional. Y por lo tanto, ¿qué necesito yo? No me interesa tanto si mis trabajadores tienen buenos salarios, porque yo, mi producción está orientada a la exportación. Por lo tanto, a mí me interesa que los europeos, los americanos, que todo el mundo tenga buenos salarios para que compre los productos que yo hago, y no tanto localmente, o en una parte localmente. Pero muchísimas pymes están atadas a la suerte que tenga el consumo privado local, los consumidores locales. Por eso es lindo situarse como un ejercicio para vernos, para que ustedes se vean, quizás sus padres, familiares o lo que sean empresarios, para que vean y se sitúen en ese lugar. ¿Por qué yo quiero que la gente tenga muchos salarios muy buenos? Porque evidentemente mi rubro se va a ver beneficiado con el ingreso que tenga la familia. ¿Por qué va a ser importante eso? Porque evidentemente si las familias, la desocupación cede y hay mayor cantidad de gente ocupada y con mejores salarios, mejor va a ser el consumo, por lo tanto mejor le va a ir a mi empresa. Claro, porque gastan tipo lo que tienen en el bolsillo. Claro, porque nosotros debemos tener en cuenta que cuando analizamos el consumo, no todos consumimos igual. Es más, por eso ahí en el video dice la desigualdad. Evidentemente, los deciles más bajos de ingreso, el 100% de lo que ingresa en una familia va todo a consumo y va todo a consumo de los elementos básicos alimentarios. Recién en las capas medias empezamos a ver que comienzan a ser importantes algunos rubros, por ejemplo, vestimenta, entretenimiento, transporte. Pero en los deciles más bajos, en general, el consumo va dirigido a la alimentación y a las cosas básicas, el transporte para poder moverse para trabajar o para ir a hacer una changa. En los deciles más altos, en general, el consumo es una cuota aparte. No es lo mismo si yo gano en una familia el ingreso de 100.000 pesos, probablemente consumamos 95.000 pesos para sostenernos. Pero si yo gano 1.000.000 de pesos, probablemente yo gaste para sostenernos 200.000 pesos y tengo 800.000 para ahorrar o 700.000 para ahorrar. Entonces, claro, y depende cómo lo ahorren, si se mueve o no se mueve, si sigue generando ganancia o si lo guardan abajo del colchón. Eso también sería importante. Por eso vimos nosotros, cuando veíamos nosotros en la administración de lo financiero, veíamos nosotros qué es lo que hacían las familias con el dinero, porque es importante de que las familias, hoy en día, por ejemplo, la gente no sabe qué hacer con los pesos. ¿Por qué? Porque voy a un banco, me dan un interés por el dinero del 37%.
y la inflación va a ser del 50%, entonces yo pierdo plata. Bueno, pero si yo la tengo como canuto, voy a perder el 50% por año por la inflación. En cambio, si lo llevo a un banco hasta que se me ocurra una buena idea de qué hacer, o junte una cantidad para cambiar el auto, para hacer una pieza, lo que fuere, lo llevo a un banco, por lo menos se me arruina menos. En vez de arruinarse el 50% de la inflación, se me arruina el 13%, porque el banco me da el 37%. Ahora, si yo hay un momento de expansión económica, lo que voy a estar pensando en ampliar mi fábrica, producir más, porque el consumo va a ir mejorando. Entonces, cada segmento, evidentemente, se sitúa en la economía de acuerdo a sus propios intereses. No es lo mismo que yo sea un exportador sojero. Yo quiero que el consumidor local, digamos, a mí, la verdad que no me interesa el consumo local, me interesa que los europeos me compren a mi soja y que valga mucho y que el costo que yo tenga local para producir sea lo más bajo posible. Por eso hoy se discute tanto la reforma laboral. Hoy tenemos casi una reforma laboral de hecho, porque tenemos los salarios más bajos de todos los tiempos en Argentina. ¿Se entiende? Pero siempre piensen ustedes que quien se para en los costos de una empresa lo toma al ingreso de los trabajadores y de las trabajadoras como un costo. Ellos lo van a ver en tercer año. Y en realidad, en economía, en un pensamiento proactivo de otro tipo, tenemos que pensar que los trabajadores, las trabajadoras tengan buenos salarios. Eso dinamiza la economía porque dinamiza el consumo. Por tanto, beneficia a toda la economía. ¿Se entiende? Por eso es que aún, a pesar de que tenemos un salario súper flexibilizado, súper recortado, quieren que sea más bajo ese costo laboral. Porque Y de están hecho, pensando profe, en tener a la las mayor empresas tasa que, de... ¿Cómo? perdón, que de hecho a las empresas que son de afuera, cada vez la mano de obra nuestra y los empleados de acá les salen mucho más baratos. A ver, más baratos son los trabajadores, las trabajadoras bolivianas, o paraguayas, o chilenas. Lo que pasa es que una empresa busca que haya ¿qué? Habilidad y destreza en los trabajadores que va a contratar. Una empresa se instala en Argentina, pero Argentina tiene 24 distritos. No se instala en lugares donde no hay capacidad, mano de obra, talento, o hay menos. Va a los grandes centros urbanos donde puede haber. Por eso una automotriz viene a Córdoba, porque en Córdoba hay 100 institutos de educación secundaria y universidades como las nuestras, que garantiza que haya la cantidad de talento para poder abordar la problemática productiva que va a llevar adelante esa empresa. Entonces, por eso, digamos, el capital que viene no se instala sin Argentina. Argentina ha generado condiciones para traer capitales de competitividad. Entre otras cosas, el recurso humano, por darle un nombre al factor trabajo, a la habilidad, a la capacidad que tiene. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes desde el punto de vista económico? Agregarse valor como factor productivo. ¿Para qué? Para desentrañar problemas mucho más complejos. Y por lo tanto, si ustedes, digamos, se mantienen en Argentina, es probable que haya decisiones de inversión de capital en función del talento que hay acá. Por eso ustedes ven, por ejemplo, a ver los clústeres informáticos. ¿Por qué nosotros tenemos unicornios muchos relacionados con la informática? Porque este proceso comenzó hace 30 años. Cuando yo fui en el año 83 a la Universidad Tecnológica, y en el año 86 se armó la carrera de analista de sistemas. Estamos hablando de 35 años atrás. Fue pionera la universidad, imagínense la cantidad de egresados y egresadas que generó, que inmediatamente armaron un clúster, ya había egresado, había empresas. Inclusive en los años 90 hubo compañeros que ganaban concursos de precios internacionales en la NASA con respecto al diseño de algunas aplicaciones. Pero eso, ¿por qué se pudo hacer? ¿Por qué hay unicornios, como veíamos la otra vez? Porque son empresas tecnológicas. Porque hubo una inversión en esto, en que haya talento. Por eso una ventaja comparativa. ¿Por qué invertir en Argentina? Porque hay gente capaz de hacer cosas, porque hay habilidad, hay destreza, hay problemática. Ahí está bueno el punto que toca, porque ahí salta un poco el concepto que tenemos de
de por qué algunas empresas, o no por qué algunas empresas se asientan acá en Argentina, y la verdad que es eso, no es más que por la capacidad que tiene el empleado acá en Argentina de dar respuesta, y realmente en ese sentido tiene mucha capacidad. Con el tema de las políticas fiscales, ¿es tanto como se muestra esto de que Argentina, o lo que se comenta en las noticias, por eso lo pongo, de que no, realmente el Estado oprime al empresario y no lo deja desarrollar e invertir? ¿Es tan así, digamos, si uno lo ve más del lado objetivo y En económico? general, siempre piensen ustedes, y esto ojalá sea uno de los saldos que se lleven de esta materia, es que siempre cuando alguien dice algo, lo dice porque está situado en un lugar que tiene razones para decirlo. Entonces, digamos, en general yo con los empresarios PYME, la presión tributaria hacia ese segmento quizás sea un poco alta en Argentina. Quizás sea un poco alta. En general tenemos más presión tributaria que en Chile. ¿Se entiende? Pero tenemos menos que en Alemania. Esta es la cuestión, digamos. O sea, depende quién, depende de dónde está hablando. En general, las grandes cámaras empresarias hablan de la presión tributaria en general y dicen que es alta. Hay sectores que tienen, digamos, la presión tributaria en Argentina puede estar en torno al 32, 33%, en Alemania se paga el 50%. En Dinamarca se paga el 50%, se paga el 52%, 50% en Noruega, etc. Pero ahí tiene un Estado fuerte. ¿Por qué yo debo ir a una economía donde se tribute? Porque evidentemente ese Estado lo que está tratando de generar son ventajas comparativas para atraer nuevos capitales. Yo tengo un país que tiene 2.750.000 kilómetros cuadrados. Es el octavo país más grande del mundo. Entonces yo, como Estado, tendría que tener una inversión ferroviaria para llevar las cargas al menor coste posible. Esa sería una cosa que debiera hacer el Estado para tener más ventajas comparativas y atraer inversión. Tener rutas, tener puertos, tener aeropuertos, tener infraestructura hotelera para poder atraer turistas. Ese es el rol del Estado para tratar de que Argentina tenga ventajas comparativas y poder atraer capitales o visitantes. ¿Se entiende? Entonces ese es el rol del Estado. El rol del Estado es tener una empresa que pueda satisfacer de la cantidad de nafta que necesite, de petróleo que necesite. Argentina va a tener un récord hoy con exportación de petróleo y va a ir increyendo porque Vaca Muerta está produciendo a alto nivel. Entonces, un elemento fundamental es que ese país donde vaya haya energía. Si hay gente que está capacitada, si tengo una infraestructura, si tengo energía que sea en volumen y en precio accesible, entonces yo estoy construyendo un escenario de atracción para que vengan capitales. Los capitales se mueven según eso. Y después, si ese capital que viene fabrica bicicletas, puede vender 100.000 bicicletas por año en Argentina, o puede exportar y exportar a lo mejor 200.000 afuera. Entonces depende del bien que uno produzca. También lo va a ir definiendo. Porque muchas empresas vienen y se instalan porque aspiran a que el consumo interno crezca, que la gente gane mejor y por lo tanto pueda vender más. ¿Se entiende? Esta es la cuestión, digamos. Por eso es lindo, haciendo estos ejercicios macro, es que nosotros podemos, los estoy leyendo ahí a todos los que me están escribiendo en el chat, nosotros podemos darnos cuenta, haciendo ejercicio, moviendo variables, de cómo se mueve la economía. Yo digo para que se paren hoy en la macroeconomía, porque después ustedes van a estar parados en unidades productivas en empresas, y por lo tanto van a tener que tener una capacidad de comprensión de la macroeconomía para que puedan ver esto. No sé si se entiende. Por eso, sobre esto, yo tengo que volver para que nosotros reafirmemos esta fórmula. Probablemente las preguntas, los parciales tengan mucho que ver con esto. ¿Cómo moverían cada uno de estos elementos? Para tener un gasto público van a tener que tener ingresos. Uno de los ingresos son ingresos fiscales. Y si yo quiero aumentar el consumo, tengo que bajar el impuesto. ¿Cómo hago para situar estos elementos y llevarlos adelante? ¿De qué modo? Esta es la reflexión que proponemos en esta bolilla, ¿no? El otro elemento, la clase que vamos a ver, el
modelo de Hicks y Hansen, ese que veíamos recién, para que veamos cómo se mueve el dinero y la economía real, y a partir de eso podemos hacer algunos ejercicios en torno a eso. Y con eso vamos a estar terminando, digamos, esta bolilla. Quería situarme ahora para un poco actualizar, ya he recibido algunos trabajos prácticos, y por lo tanto, quería situarme con ustedes en ver esto, para ver qué dificultades tenían. He recibido, no muchos, 3 o 4 trabajos prácticos. En general la canasta que me han mostrado está bastante por encima, y algunos un poco por encima de lo que dice el gobierno. Pero yo, en este trabajo práctico, voy a tratar de actualizarlo para que perdón. A ver si pueden, ahí les voy a pasar, este es el último informe del informe técnico número 5, en este caso el 191, y lo que estamos haciendo es actualizar esto, que es lo que ustedes están haciendo. Esto es, como ven ustedes, del 19 de octubre del 2021, fíjense ustedes, la canasta básica alimentaria. Por lo tanto, que acá comienza la línea de indigencia para un adulto equivalente. Lo que dice el gobierno, y es el número que ustedes van a obtener en torno a esto, es de 9.713 para un adulto equivalente. ¿Se dan cuenta? Entonces dice que este mes ha crecido el 2,7%. ¿Y la canasta básica total en cuánto está? Para un adulto equivalente está en 22.826. ¿Cuál es la relación de Engels que hay entre uno y otro? Y 9.722, estamos en el 47%, los alimentos tienen que ver con la canasta básica. La canasta básica total vale 22.000 para un adulto equivalente, y la alimentaria 9.713. Y ahí vemos las distintas composiciones. Y acá hay ejemplos. Un hogar de 3 integrantes será pobre si no tiene ingresos, si tiene ingresos inferiores a 56.152 pesos. Un Y hogar eso, de profe, 4, también depende del lugar en el que vivas, porque si por vivís en supuesto. alguna, claro. Por ejemplo, yo veo que acá en Córdoba hay un cambio re grande. Yo vivo en el lado del barrio Centro, Alberdi, y cuando Sí. voy a comer con las chicas a Nueva Córdoba, ahí es impresionante el cambio en los precios de la comida, nada más. Muy bien lo que estás diciendo, Delphi. Por eso yo lo que les digo a ustedes que sitúen, que hagan un análisis de precio en un lugar. Si somos 3 compañeros, yo soy de Colonia Carolla, el otro vive en barrio Yapeyú, en Córdoba, y el otro vive en Belleville, bueno, digamos, veamos de hacer el trabajo en un sitio. Entonces yo quiero saber, a ver, en Belleville cuánto vale, supónganse ustedes. Por eso, para que no tomen precios de un lado y de otro, porque si no, no vamos a poder hacer una canasta. ¿Qué es lo que se dice? En general, ustedes si han ido alguna vez a Capital Federal, en Capital Federal van a comprar una gaseosa, y una gaseosa vale el 30% más que acá. Estamos hablando de Córdoba. Y probablemente valga el 40% más que en el interior profundo. Evidentemente, no es lo mismo, muy bien lo que decís vos, que a lo mejor los precios que podés tener en Villa El Libertador, o por decir un barrio de obreros y de obreras, o el barrio que fuere, que a lo mejor en Nueva Córdoba, o en Barrio Jardín Espinosa, o en Cerro Larroz. Entonces, evidentemente, por eso es decir, profe, yo lo hice en mi barrio, yo vivo en la seccional, vivo en la 14, en Cerro Las Rosas, por lo tanto, este es el precio que he tenido. Entonces, para que nosotros podamos comparar. Pero si yo tengo un adulto equivalente, el gobierno dice que en promedio nacional es 9.703 y a mí me dio 21.000, digamos, algo hecho mal, no puede valer el doble la canasta básica alimentaria, un adulto equivalente. Yo puedo, a lo mejor en mi barrio es caro, bueno, y esta vale 10.000, en mi barrio vale 11.000, el 10% más. Y en algunos lugares van a encontrar ustedes, yo encuentro todos los años trabajo donde dice, hay lugares donde vale 9.500, está como dice el INDEC o menos. Por eso
Les voy a pasar esta dirección para que ustedes puedan actualizar y puedan ver esto que estamos viendo en este momento. Bueno, ¿preguntas? Acá les dejo en el chat el vínculo para que ustedes puedan tener la información actualizada. ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre regularidad, sobre promoción? No, profe. La semana que viene vamos a tener una clase como esta para terminar la unidad, y en la otra vamos a tener una clase de repaso para quienes para quienes estén haciendo un trabajo, para que la aprovechen para consultar, y para quienes quieran hacer consultas para que vayan a rendir el parcial, la utilicemos como una clase de consulta. Profe, yo le quería preguntar, Dale. para quienes tenemos promocionado los 2 primeros, Sí. ¿cuál sería el trabajo? No sé cómo iba a ser. No, bueno, eso Tomás lo planteamos en la clase pasada. Yo, simplemente 2 grupos me propusieron temas a mí. Ah, creo que la clase pasada no estuve. Bueno, solamente 2 grupos me propusieron temas, 2 grupos, y les respondí, me dijeron, profe, ¿queremos hacer esto? Bueno, dale para adelante. 2 grupos, el 2 de 1, ninguno del 2 de 3. Profe, Si ustedes no me... ¿proponemos por mail o por acá? Por mail. Bueno, buenísimo. Yo, por ejemplo, ya hay un grupo en 2 de 1 esto, frontera, producción y políticas monetarias. Ya no va a haber otro grupo de eso en la comisión 2 de 1. Por eso, elijan los temas ahora, porque después los temas los voy a repartir yo. Yo quiero que se hable de qué es la economía, por ejemplo. Tengo preparado algunos temas para dar quien... No, profe, no sé qué hacer, no sé qué tema hacer. Y aunque sea, escríbanme para eso. Yo les tiro un tema, para que ustedes trabajen. Bueno, profe, le mandamos un mail, entonces nos ponemos de acuerdo primero. Tomás, ¿sí? Exactamente. Si querés proponer un tema, propone un tema. Y si no, te lo propongo yo. Dale. ¿Ah? ¿Listo? Vemos si encontramos uno. Vale. Bueno, nos vemos. Profe, disculpe, buenas tardes. Sí, ¿qué diga? Yo soy del otro curso, de la 6. Sí. No, le aviso porque no voy a poder asistir. Estoy asistiendo a sus clases ahora a la tarde porque justo tengo un médico a la tarde. Después de la 18. Y lo mismo yo, profe. Bueno, hasta luego, buenas tardes. Ya te puse presente, conozco tu caso, Francisco. Adiós, profe. Bien. Gracias, profe, hasta luego. Buenas tardes. Adiós, que anden bien.